Yo antes era como tú. Me llamo María del Pilar, soy de Villa de la Esperanza, tengo 47 años, soy madre de mellizos, un niño y una niña que tienen 8 años, enfermera y docente. Y además soy paciente oncológica en fase metastásica. En julio de 2021 me diagnosticaron un melanoma de coroides, que es un tumor ocular, que estaba muy avanzado. No pude optar al tratamiento conservador y me practicaron una enucleación. Realicé mis seguimientos y en el verano de 2023 me diagnosticaron metástasis hepáticas. En este momento de mi vida mi prioridad fundamental es dejar paz en mi familia, en mis seres queridos, que todo quede en orden, que todo esté lo más controlado posible, que aprovechemos muy bien el tiempo y que seamos pues, lo más felices posibles. La historia de Pilar sirve para poner rostro a una de esas patologías para las que la medicina no ha encontrado tratamiento. El suyo es un caso singular, muy poco frecuente y grave. Cuando una persona recibe un diagnóstico terminal, se abren muchos interrogantes que se opacan en una confluencia de emociones, desde la rabia, la impotencia, la tristeza o la soledad. Pero Pilar es un ejemplo de quien no abandona la esperanza y quiere, con la entereza y la determinación de contar su historia, contribuir a que otras personas no tengan que pasar por lo mismo que ella. Prevención, investigación y atención integral son las demandas principales que reivindica para el abordaje de su enfermedad, con una visión que compagina la experiencia como paciente y su conocimiento como profesional sanitaria. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y querer compartir tu historia con nosotros. No, muchísimas gracias a vosotros por permitirme dar voz y visibilidad al proceso que me ocupa. Es un placer poder hacerlo. ¿Te parece? Empezamos un poco por el principio. Tú lo primero que sientes son una serie de molestias oculares, ¿no? Y a partir de ahí vas a la óptica y luego se desencadena todo. ¿Cómo es ese primer momento? Pues mira, yo al principio me notaba que estaba cansada desde el punto de vista visual, que veía con menos nitidez, me dolía la cabeza y pensaba que, bueno, que quizá era presbicia. Entonces acudí a la óptica del municipio en el que vivo y me ofreció realizarme unas gafas progresivas. Llegaron las gafas, las comencé a utilizar, pero no conseguía adaptarme. En uno de los ojos era como que el cristal no correspondía con mi graduación. Regresé a la óptica, me ofreció cambiar los cristales. En esta segunda ocasión se repitió la misma situación y al regresar en la tercera ocasión me dijo que había cambiado mucho la graduación y que me recomendaba acudir al oftalmólogo. El oftalmólogo me vio tiempo posterior, tampoco fue inmediato, y en esa valoración, pues al dilatar la pupila y demás, enseguida se vio que estaba el tumor presente y que era bastante grande y bueno, pues ahí ya se desencadena todo el proceso de melanoma de coroides. Fue al final cuestión de menos de un mes, ¿no? En lo que ocurre todo. Sí. A partir de ahí ya te tienen que intervenir. Mis molestias venían ocurriendo a lo mejor desde el mes de febrero. En el mes de mayo ya es cuando en la tercera visita a la óptica ya me dice que algo está pasando y que hay que acudir al oftalmólogo. Y bueno, pues desde que me ve la primera vez el oftalmólogo el 7 de julio a la cirugía, 27 de julio, pasan 20 días. Al final, bueno, entiendo que con tan poco margen de tiempo para procesar todo lo que te estaba ocurriendo tuvo que ser muy chocante de primeras, ¿no? ¿Cómo lo viviste en ese primer momento? Pues, a ver, lo pude ver en la imagen, entonces pasas de no creértelo a tener la imagen de la ecografía delante tuya, pero no entiendes lo que está pasando porque tú no te encuentras mal, ni tienes ninguna clínica, ni te parece que tengas un proceso oncológico. Si se hubiera podido diagnosticar antes, que es algo sobre lo que quiero hacer hincapié, es fundamental hacer detección temprana, es fundamental hacer controles de salud ocular de forma rigurosa, porque es cierto que pues, la vista cansada o los dolores de cabeza los podemos tener por muchas circunstancias y jamás los relacionaríamos con un tumor maligno. En mi caso no hubo detección temprana, el tumor ya era muy avanzado, medía 1,4 respecto de un globo ocular de 2 centímetros. Entonces no pude optar a un tratamiento conservador.
En otras condiciones sí se hubiera podido conservar el ojo, se hubiera colocado una placa de braquiterapia y se hubiera podido conservar el globo ocular y la visión, por tanto. Pero en mi caso era demasiado grande y pues, hubo que practicar la enucleación. La cirugía es una cirugía potente, se produce bastante dolor y además se produce un cuadro de mareo, de vértigo y se pasa mal los primeros días. Es al final un postoperatorio complejo, doloroso, como has Sí. explicado. Te quería preguntar, ¿cómo fue tu reacción la primera vez que al mirarte al espejo viste que ya no estaba tu ojo? Pues mira, la primera vez que cuando vas a casa, pues te ves el apósito muy, muy voluminoso y pues la cara con un hematoma importante, pero no te puedes quitar este apósito oclusivo hasta que no haces una primera revisión. Cuando llegas a casa y te quitas el apósito pequeño que te han colocado y ves que no hay ojo, pues es muy impresionante, es muy, muy impresionante. Mm, Es una amputación. claro. Tu cara ha cambiado muchísimo, eh, es un shock. Tú eres madre de 2 hijos, también tuvo que ser una noticia impactante. ¿Cómo lo llevaron ellos? Pues mis hijos, nuestros hijos, de mi marido y mío, pues sí han sido conocedores acorde a la edad que tenían en cada momento de lo que nos iba a pasar. Entonces les explicamos que, bueno, que había que ir al quirófano, que mamá no les podía coger porque ya se estaba produciendo un desprendimiento de retina importante, no les podía coger tanto en brazos. Y bueno, pues les explicamos que igual que a ellos les habían operado apendicitis hacía unos meses, pues que yo tenía que ir porque tenía una herida en el ojo y me tenían que curar esa herida. Les expliqué que me iban a quitar mi ojito y que me iban a colocar otro ojo. Entonces, bueno, no lo terminaron de entender muy bien y les expliqué que me iban a colocar un ojo robótico con poderes. Cuando vuelves a casa y ellos te ven, y después te van viendo con las distintas prótesis que te van colocando, pues lo van viviendo de otra manera, claro. Y una vez que te realizan la intervención, a partir de ahí imagino que comienza un periodo en el que tienes que pasar regularmente por revisión, ¿no? ¿Qué sucede después? Pues después de la cirugía debe de verte el oftalmólogo de forma secuencial, debe de iniciarse, que no se inicia, un reentrenamiento ocular en el ojo sano, en el ojo que te queda, porque es todo lo que te queda para la visión, y además pasas a las primeras consultas de oncología como paciente oncológico. Entonces es fundamental que se integren todos los miembros del equipo. Aquí tiene que estar el optometrista, tiene que estar el oftalmólogo, tienen que estar distintos oftalmólogos, el de oculoplástica, el de estrabismo. Tiene que haber otro oftalmólogo que haga mucho cuidado del ojo que te queda, de tu ojo sano, con las características que tú tengas, miopía, astigmatismo, lo que quiera que te ocurra. Además es fundamental que también el oncólogo esté integrado y comprenda todo lo que ocurre a la hora de necesitar otro tipo de pautas o de tratamientos. Es fundamental que exista la figura del psicooncólogo y bueno, hasta ahí en esa parte. Y luego en la parte de las metástasis y el protésico, que me he olvidado, que es muy importante, el protésico tiene que estar muy bien integrado. Además de todos estos profesionales que te acompañan, está el personal de enfermería para las curas, las conjuntivitis de repetición que se producen por la fricción de la prótesis, y el médico de atención primaria. Pues he encontrado grandes lagunas. Hay muchos profesionales que no saben qué es, no saben qué envergadura tienen y qué consecuencias puede tener esto en tu vida. Esto condiciona tu vida, tu día a día, tu actividad laboral, el orden de tu casa, todo. Pilar hace el esfuerzo cada mañana de levantarse con mucha antelación para maquillarse y colocarse la prótesis para no dejar visibles las secuelas de su lucha contra el cáncer. Lo hace pensando en sus seres queridos, para que nada disturbe a su familia y no asocien su rostro al sufrimiento que hay detrás. Una vez que te diagnostican ese metástasis, ya tienes precisamente tú que seguir buscando alternativas terapéuticas, ¿no? ¿Cuál es esa primera terapia que recibes? Pues verás que como este tumor es poco frecuente y estas metástasis también son poco frecuentes, en un primer momento nos hablan, bueno, tenemos que salir del hospital en el que estamos, que es un hospital de segundo nivel, y buscar una atención en un hospital de primer nivel. Nos hablan que, bueno, sin tratamiento la esperanza de vida es de 4 meses
y que, bueno, pues que sí que existe alguna opción de tratamiento a expensas de inmunoterapia o de quimioterapia. Para poder optar al tratamiento que yo tengo, que tengo suerte de que es tratamiento de primera línea, es una inmunoterapia, se llama Tebentafus. Se requiere además cumplimentar una serie de características de histocompatibilidad. Desde el momento en el que ya estoy en este hospital de primer nivel hasta que se cuenta con este resultado de histocompatibilidad y hacen otras pruebas, otra biopsia hepática y otras pruebas para ampliar el estudio de la parte metastásica y poder empezar el tratamiento, se pasa casi un mes. Claro. En esta parte vivimos aterrados porque nos hablaban de 4 meses, hemos consumido un mes, pero 4 meses ¿desde cuándo? Si es que realmente no sabemos en qué momento aparecieron. Esta parte también es muy difícil de procesar. Bueno, el tratamiento, aunque buena noticia evidentemente, también conlleva sus complicaciones y sus efectos secundarios. ¿Cómo has lidiado con él? Pues mira, este tratamiento es bastante tóxico. Es una inmunoterapia que requiere una administración semanal vía intravenosa. Las 3 primeras administraciones se tenían que realizar hospitalizado, ingresando, en mi caso, un miércoles, y el tratamiento se ponía el viernes y el viernes te podías marchar a casa. Producía muchísima reacción a mí en piel y mucosas, pues alteraciones de la temperatura, fiebre, tiritonas, dolor, producía mucho dolor. Y en mi caso se mantuvo muchas sesiones, hasta la 12 aproximadamente tenía muchísima erupción corporal. Hay muchas manifestaciones a nivel de la piel que se mantienen. En este momento pues, hay una alteración de la pigmentación de la melanina. Entonces, bueno, pues me están apareciendo estos síntomas de vitíligo, las pestañas blancas, las cejas blancas, el pelo blanco. Al principio también se me cayeron las cejas y las pestañas y notaba mucha más caída del pelo. Pero bueno, lo más destacable es el cansancio físico. Claro. ¿Cuánto tiempo llevas recibiendo esta terapia? Pues llevo desde finales de septiembre, me parece que ya llevo 36 o 37 sesiones, ahora mismo no lo recuerdo, 36 o 37 sesiones. La tuya al final es una patología grave, pero poco conocida por la poca incidencia que tiene precisamente. En definitiva, hace falta fomentar la investigación. Sí, sí, es imprescindible la investigación, la atención integral, la alta resolución en el diagnóstico, en el tratamiento, etc. Y bueno, en este momento me enteré de que hay un estudio que se está realizando aquí en la Comunidad de Madrid, pero que es a nivel nacional, que es el estudio DeepCam, que bueno, lo que persigue es la medicina de alta resolución y entonces integra una serie de estudios dirigidos al paciente de forma muy focalizada, con estudios analíticos, con estudios genéticos, de anatomía patológica y estudios desde el punto de vista de la medicina nuclear. En mi caso no hay ahora mismo ningún ensayo clínico para estas alteraciones del gen MYC, pero bueno, tengo que estar pendiente para que cuando se abra poder participar. Para mí es fundamental que se siga investigando y que se investigue rápido. Cuando nos explicaron qué nos sucedía, nos dijeron que sin tratamiento serían 4 meses de esperanza de vida y que con este tratamiento pues que la media ronda alrededor de unos 20 meses. Las medias son medias y bueno, no tiene por qué ser exactamente así, pero en mi caso, por ejemplo, ya han pasado 10 meses. En este momento de tu vida, ¿cuáles son tus prioridades vitales, también en lo que se refiere a tu enfermedad? Pues mira, Juan, en este momento de mi vida mi prioridad fundamental es dejar paz en mi familia, en mis seres queridos, que todo quede en orden, que todo esté lo más controlado posible, que aprovechemos muy bien el tiempo y que seamos pues, lo más felices posibles, que eduquemos bien a nuestros hijos, que lo puedan llevar de la mejor forma posible. Tu historia al final también puede servir para que tanto tú como otras muchas personas tengan una ventana de esperanza, ¿no? Me parece que hay un perfil en redes sociales, ¿no?, del que eres seguidora, que te es muy inspirador. No sé si puedes contarnos un poquito de eso. Bueno, pues en todas estas cosas que me han sucedido, pues he ido pidiendo ayuda según las cosas que me iban pasando. En este segundo viaje, cuando la metástasis, pues mi hija no llevaba bien esto de los ingresos, no entendía qué me pasaba, no le parecía bien que se manifestasen estas
alteraciones en la piel y bueno, pues pedí ayuda en la Asociación Española contra el Cáncer a los psicooncólogos, pues para ver cómo manejábamos todo esto con nuestros hijos. Y bueno, contacté con un psicooncólogo que me habló de otra compañera que padece otro tipo de tumor metastásico, y ella tiene un Instagram, la sigo y bueno, pues es muy inspirador porque ella habla de su proceso y de sus características, pero comparte cosas que al final nos pueden pasar a todos. Pues ella explicó bueno, pues cómo fue su cirugía, cómo fue cuando perdió las cejitas, cómo se apaña ella para el tema de la autoimagen, cuando ella regresa a casa de sus tratamientos, y la verdad es que me ayuda muchísimo. Me parece fundamental que se haga, que sea visible, que se sepa que esto existe. Otras enfermedades oncológicas son muy bien conocidas, pero melanoma y melanoma de coroides o uveal, que es toda la familia, ¿eso qué es? Entonces es fundamental que se conozca por parte de la sociedad y también por parte de los profesionales sanitarios. Por otro lado, fundamental que se haga detección temprana, porque el hacer detección temprana cambia entre poder conservar tu ojo o no, y entre poder conservar la vida o no. Lo lleva en su nombre. María del Pilar Soldevilla de la Esperanza no pierde la fe en encontrar un tratamiento que le salve la vida. Por eso, mientras tanto, quiere dejar constancia de su historia para que su lucha personal merezca la pena.